Ahora vamos a ver los tipos de ángulos, pero de acuerdo a la situación donde se encuentran. Recordemos que un ángulo es la abertura que existe entre dos semirrectas o dos segmentos que comparten un extremo. Y vemos el ángulo o la medida de dicho ángulo se representa con esa curva roja y una letra del alfabeto griego generalmente. El vértice del ángulo se representa con una letra mayúscula, que en este caso es la letra A mayúscula. Aquí vemos lo que son los ángulos alternos internos, por ejemplo, los ángulos en azul, que tienen la letra beta, son iguales cuando las rectas rosas son paralelas. Es una característica de las rectas paralelas que son intersectadas por una transversal, que en este caso es la recta verde. Entonces, los ángulos alternos internos son los ángulos cuya medida es beta y también los ángulos cuya medida es alfa, que se ven aquí en rojo. Los ángulos en rojo, marcados en rojo, también son ángulos alternos internos, igual que los azules. También tenemos ángulos alternos externos, que cuando, de nuevo, si las rectas rosas son paralelas y las corta una recta transversal, que en este caso es la verde, también tenemos ángulos iguales y son los ángulos alternos externos marcados en azul, son iguales, y los ángulos marcados en rojo son iguales. Esa es una característica de rectas paralelas. Tenemos los ángulos correspondientes, también en la misma situación de rectas paralelas y la transversal que las corta. Los ángulos en rojo son iguales y se llaman correspondientes. Los ángulos en azul son iguales, o sea, tienen la misma medida y son correspondientes en ese sitio. Esa característica la cumplen las rectas paralelas. Acá tenemos ángulos opuestos por el vértice. No necesariamente tiene que haber rectas paralelas, pero usé el mismo dibujo para observar dos tipos de ángulos opuestos por el vértice, que es dadas dos rectas cualesquiera, si se cruzan forman ángulos opuestos por el vértice, como es el caso de los ángulos en rojo o los ángulos en azul. Marqué los dos casos porque en realidad en el cruce de dos rectas hay cuatro ángulos, se forman cuatro ángulos y se puede ver como dos pares de ángulos opuestos por el vértice. Ahora vemos los ángulos internos, que era lo que decía yo hace rato cuando mencioné al pentágono que tenía ángulos internos obtusos. También mencioné al triángulo acutángulo, que en este caso es este. Este es un ejemplo de triángulo acutángulo porque sus tres ángulos internos o interiores son agudos, o sea, tienen una medida mayor a 0 y menor que 90 grados. Estos tres ángulos, el marcado en rojo, en azul y en amarillo, son ángulos internos. También hay ángulos externos. Si prolongamos los lados de un triángulo, como es el marcado en rojo y el marcado en azul. Por supuesto está el opuesto por su vértice, también es ángulo externo. Por supuesto también está el opuesto por el vértice al rojo y al azul, que también serían ángulos externos, pero como son iguales, pues no tiene caso marcarlo. Tenemos ahora los ángulos adyacentes, que son los que comparten un mismo lado. Digamos, están uno junto del otro en una figura geométrica. Los ángulos suplementarios están unidos por una recta, también comparten una recta o un lado, y si los suman dan 180 grados. Están pegados, digamos, entre ellos dos.
Y si los observan, si quitáramos la recta rosa y sumáramos ambas medidas, nos daría un ángulo de 180 grados. Ahora vemos los ángulos complementarios. Y en este caso son dos ángulos que comparten un lado. Y ahora si quitamos el lado que comparten, se formaría un ángulo cuya medida sería la medida de alfa más la medida de beta. Y esa da igual a 90. Si es el caso, se llaman ángulos complementarios. Ahora vemos los ángulos congruentes. Son aquellos que son iguales entre sí, o sea que tienen la misma medida. En este caso puse un ejemplo de una bisectriz, o sea, dadas dos rectas que se cruzan, generan un ángulo. Entonces una bisectriz es la recta que cruza por el vértice de ese ángulo que tenemos originalmente y corta el ángulo original en dos ángulos iguales o dos ángulos congruentes, y es el caso de los ángulos marcados en azul, son iguales. Eso es una bisectriz, la recta verde. Si deseas saber otro tipo de ángulos, puedes pasar al video número 3. Gracias, hasta luego.